Muy buenas tardes. Yo me uno a la felicidad de mi esposa porque tenemos muchas razones para estar muy felices con ustedes. Yo estoy pendiente de todo lo que hacen y sé de las muy buenas noticias que tienen. Sé del terreno, de las tierras que Dios les ha dado, y sé de los planes que tienen futuro, que va a ser un futuro inmediato. Porque el que da el terreno va a dar toda la provisión para construir lo que ustedes quieran allí. Y agradezco a Dios porque me ha unido en estos tiempos a gente visionaria, como lo es el pastor Daniel y su esposa y sus hijos también, que también hemos aprendido a quererlos y verles su avance, el crecimiento. Estamos pendientes de todo ello porque de verdad Dios nos ha unido como una gran familia. Y estimamos que esto es una conexión, no es una conexión cualquiera, es una conexión divina. Y como es una conexión divina, hay muchos propósitos. El estar unidos, el querer estar pendiente de dónde estamos, cómo nos va. Y siempre un saludito por allí, un like en el Facebook. Siempre estamos pendientes de todo esto. ¿Por qué? Porque lo que nos unió es algo mayor. Es algo muy grande. Es la gracia del Señor, y aquí estamos luchando juntos, orando por ustedes para que se den los sueños que también ustedes tienen. Así como Dios ha obrado en nuestras vidas y ha obrado en nuestro proyecto que va hacia adelante, gracias a la misericordia de Dios, en un país como el nuestro, con una gran crisis, que tiene una gran crisis económica, humanitaria, social, política. Con todo y eso, su mano está con nosotros, y Él nos sigue sosteniendo, y nosotros haciendo su voluntad, porque haciendo su voluntad vamos a prosperar siempre, siempre. Eso es tácito, eso está claro en la palabra. Hacemos su voluntad y Él nos prospera, y nos ha prosperado en un país con grandes dificultades. Yo oro al Señor por este país también, para que Dios los guarde, para que aprovechen en estos tiempos también de tanta libertad, pues nosotros la tenemos un poco restringida, pero ustedes tienen tanta libertad, y las condiciones que ustedes tienen son muy superiores a la de muchos países. Mi esposa decía, estando en otro país, no voy a decir el país pues esto va para el mundo entero, y en ese país la gente se quejaba, y me decía, yo no sé por qué ustedes se quejan. Si yo los llevo a Venezuela, tendrán motivos para quejarse, pero ustedes tienen tantas cosas. Y ese es el grave problema de algunos países, que se ocupan tanto en lo que no tienen, que se olvidan de lo que tienen. Entonces, al olvidarse de lo que tienen, no lo invierten, sino lo malgastan y lo ignoran. Y entonces, en esa ignorancia, cualquier viento extraño de destrucción puede venir. Y después viene la gran queja, el gran dolor y la búsqueda de soluciones a las grandes crisis. ¿Cómo ha podido Dios hacer con nosotros en medio de la crisis? Bueno, primero, Él es Dios. Segundo, nosotros le hemos creído, y solamente Dios pide de nosotros eso, que le creamos su palabra. Estamos sostenidos por una palabra que Dios nos dio, y esa es su palabra. Él no miente. Él es responsable de hacerla cumplir, y nosotros hacer de nuestra parte. A nosotros nos corresponde hacer una parte, ¿ok? Y es por eso que el Señor nos va a seguir prosperando, y a ustedes también los va a seguir prosperando. Definitivamente, nuestros viajes son viajes apostólicos. Nuestras visitas a las iglesias son visitas apostólicas. ¿Por qué digo esto? Porque los apóstoles van para afirmar, para poner fundamentos. Y qué bueno que lleguen los apóstoles a nuestras casas, a nuestras iglesias, que lleguen allí para afirmar una visión, y luego con un mensaje profético, una palabra profética, ahí se conjuga todo esto, ¿verdad? Y eso nos da ánimo para seguir adelante, mucha fuerza para seguir adelante, para poder llegar donde tenemos que llegar. Entonces, en esta visita apostólica, yo quiero dejarles una palabra
Una palabra que ha servido mucho a muchas iglesias en estos tiempos. Y quiero que ustedes la guarden con todo su corazón. El Señor está preparándonos y está preparando a esta generación. Y la está preparando porque Él quiere hacer algo grande. En el camino se van a encontrar o nos vamos a encontrar con muchos tropiezos, muchos obstáculos, porque al enemigo no le gusta que uno avance. Él quiere meternos en una iglesia, sentarnos en una iglesia, no ser participativo, no tener ningún tipo de compromiso, ir y venir y nos va bien. Pero eso no es el fin. Eso no es lo que quiere Dios. Dios te quiere en la iglesia, pero te quiere haciendo algo a favor del reino y a favor de la sociedad. Y quiero remontarme pues a un modelo que todos conocemos. Y es un modelo extremadamente sencillo pero poderoso. Y es el modelo que nos encontramos en el libro de los Hechos, con la iglesia dando sus inicios. Recuerden que la iglesia dio sus inicios porque la llave que la empodera fue el poder del Espíritu Santo. Y esa iglesia arranca con todas sus fuerzas. Después que se derrama el Espíritu de Dios, Pedro predica queriendo aclarar algunas preguntas como esta. Estos están borrachos, pero Pedro les aclara que esto no tiene nada que ver con borrachera, ni con alcohol, ni con desorden. Tiene que ver con un propósito divino, con una etapa divina, con un momento divino, un momento protagónico divino, y que este poder que ha venido sobre ellos fue el que prometió el Señor a través del profeta Joel. Y por allí le empieza a describir hasta que le predica sobre Cristo, le habla sobre el Mesías, y en esa oportunidad se convierte en 3,000 personas. Esto trajo mucha continuidad porque la iglesia comienza a concentrarse, los grupos cristianos el grupo cristiano comienza a concentrarse, y de allí se genera un movimiento, y un movimiento bien fuerte, un movimiento que llamó mucho la atención de los líderes de aquel tiempo, porque la iglesia, dice el escritor de los Hechos, Lucas, que iban caminando con señales, milagros, prodigios, hasta con resurrecciones, y era impresionante el desarrollo, el avance de la iglesia, hasta el punto que comienza la influencia de este movimiento en medio de todo ese imperio, en medio de las autoridades, en medio de lo que ellos llamaban el poder, de lo que ellos tenían organizado. Pero este movimiento estaba siendo cada vez mayor, más seguidores. Viene una segunda intervención de Pedro, se convierte en 5,000, y desde allí en adelante comienza una multiplicación que a todos asombró. No le quedó otra cosa a los líderes religiosos, a los líderes políticos, que comenzar una persecución contra la iglesia. En una de esas tomaron a los apóstoles y los metieron presos, los privaron de libertad, porque ellos pensaban que deteniendo a los hombres detienen el movimiento. Pero a los hombres los pueden detener. Inclusive a los hombres los pueden matar, los pueden sacrificar. Los hombres se pueden convertir en mártires. Pero como esto no se trata de hombres, sino se trata de un movimiento divino, el que comenzó en el libro de los Hechos, esto no lo va a detener nadie. Los puede meter presos, y como sucedió con ellos, lo metieron presos y un ángel lo sacó. Y eso comenzó a crear la inquietud del poder, de los que tenían la base del poder, porque se vieron amenazados por un movimiento tan explosivo, tan protagónico, un movimiento que estaba allí al servicio de la gente, porque la gente estaba con ellos. Y en esa oportunidad, cuando apresaron a los apóstoles, ya caemos allí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando apresan a los apóstoles y lo meten en la cárcel sin una orden ni sin nada, simplemente porque estaban hablando del nombre de Jesús y la gente lo seguía. Cuando lo meten preso, vino un ángel y lo liberó. Y cuando fueron a buscarlo en la mañana, ¿qué sucedió? No estaban. Y eso fue tan impresionante que cuando el carcelero habla con las autoridades religiosas, con los saduceos en especial, con los líderes del Sanedrín,
ellos dicen, los metemos presos y los liberan. Los amenazamos y ellos siguen perseverando, predicando la palabra. Y es allí donde sale una exclamación de ellos mismos, que yo pienso que es una exclamación de impotencia. Dice, ¿y en qué parará esto? Y ese versículo está en el 25 del capítulo 5 de los Hechos. Dice, cuando oyeron estas palabras, ¿cuáles palabras? La del carcelero. Lo fuimos a buscar y no estaban. ¿Qué pasó? Y resulta que la guardia estaba en su lugar. No había violación ninguna de las rejas, ni, digamos, ni del candado, ni nada. Ninguna seguridad violada. Quiere decir que ahí sucedió algo sobrenatural. Y oiga bien, y si fue un ángel que llegó allí, pudo haber atravesado los barrotes. Y ahí estamos hablando más de lo sobrenatural y de la presencia de los ángeles en socorro de aquellos que trabajan en la obra de Dios. Y cuando ellos ven esto, dice, cuando oyeron estas palabras, las palabras del carcelero, ya no están aquí, se fueron al templo a predicar otra vez. El capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes, que quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Y hay una versión de la Biblia textual que dice, ¿en qué iría a parar todo esto? Y ellos estaban buscando una respuesta, porque esta frase, ¿en qué terminará aquello?, la cual yo parafraseo de manera muy sencilla, ¿en qué va a parar esto?, expresa de parte de ellos desorientación e incertidumbre. Y yo le añado otro ingrediente, impotencia. No sabemos qué hacer con esta gente. ¿Qué hacemos? ¿Tendremos alguna palabra, alguna solución para detener este movimiento? Ahora, ¿qué era lo que les preocupaba a ellos en sí? ¿Qué era lo que estaban viendo del movimiento? Que tuvieron que acudir a la presión, a la violencia, a la injusticia para meterlos en la cárcel. Gente que no había cometido ningún crimen, simplemente hablar en el nombre de Jesús, simplemente hacer milagros, simplemente traerles una salida, una esperanza a la gente. ¿Qué es lo que le está llamando la atención a ellos? ¿Qué es esto lo que estaban mirando? ¿En qué parará esto? Porque ahí la palabra esto tiene que ver con algo determinado. ¿Qué es lo que están viendo que les preocupa? ¿Qué es lo que están viendo de la iglesia? Y es lo que yo pregunto en estos tiempos también. ¿Qué es lo que necesita ver la gente de allá afuera en la iglesia para poderlos afectar? ¿Y qué es lo que ellos pueden ver que está sucediendo en la iglesia y un movimiento de la iglesia que les amenaza a ellos todo su poder y su liderazgo y sus engaños? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es lo que están mirando ellos en realidad? Bueno, yo se lo voy a presentar. Y se lo voy a presentar conforme a lo que ellos miran. Porque, óigame una cosa, mis hermanos, y esto es muy sencillo. ¿Cómo puede ser posible que la gente de la calle puedan mirar las capacidades que nosotros tenemos y nosotros aún no nos hemos percatado de lo que somos y de lo que podemos hacer? Si alguien se siente amenazado por otro, esto quiere decir que ese otro tiene un poder, supuestamente tiene un poder que le amenaza a él, ¿o no? Si tú le temes a alguien, es porque tú crees que alguien es superior o alguien está mejor preparado que tú y empiezas tú a sentirte inferior, porque eso les hacía sentir inferior. Además, les amenazaba la posición de poder que tenían ellos, porque eran líderes. Aquí dicen que era el jefe de la guardia del templo. Ahí dice que eran los principales sacerdotes. También dice más adelante que era la gente del Sanedrín, porque luego se reunió el Sanedrín. ¿Qué están viendo? ¿Qué es lo que ellos llamaron esto? Pues yo les voy a decir. Y después le vamos a resolver la pregunta a ellos también, porque ellos también dijeron, ¿y qué vamos a hacer con esto? Yo les voy a decir, de parte de la iglesia
Y le vamos a decir a este tiempo y a las circunstancias de este tiempo que nosotros tenemos esa respuesta. En primer lugar, mis amados hermanos, preguntándonos, ¿qué vieron ellos? Vieron una capacidad de este movimiento cristiano del primer siglo increíble. Primero, mire lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Qué capacidad estaban mirando ellos? Ellos estaban mirando lo que nunca habían visto. Nadie había hecho lo que hicieron los apóstoles. Y se sobreentiende que sin ninguna medicina oraban y se sanaban. Y también se entiende que hubieron muertos allí, que por lo cual ellos oraron y resucitaron. ¿Qué capacidad están mirando ellos? Que se sienten asustados, que se sienten amenazados, que sienten que esto es un movimiento que está creciendo y no se puede detener, que hay que meterlos presos, pero no podemos detenerlos porque los metemos presos y los liberan. ¿Qué capacidad están mirando en eso que expresa Lucas? Una capacidad sobrenatural. Porque a ellos lo natural no los va a asombrar. A ellos no les va a asombrar nada natural. Porque para ellos lo natural es lo normal. En cambio, la iglesia está mostrando en ese tiempo una capacidad que ningún grupo ni filósofo tenía para ese tiempo. Y ellos estaban temblando. Le estaban temblando las piernas porque vieron en ellos una capacidad sobrenatural, que es la capacidad que debe tener la iglesia de este tiempo. El tiempo de lo sobrenatural no se ha acabado. Y este es un llamado que estamos haciendo apostólicamente en las naciones. Necesitamos operar en lo sobrenatural. Necesitamos volver a esos milagros. Necesitamos hacerle ver a la gente que lo que para ellos es imposible, para Dios es posible. Que no somos simplemente una iglesia de la formación de un club y una membresía o una denominación. No, somos un movimiento de Dios que no simplemente opera en lo natural, trayendo ayudas sociales. No, es que cuando no hay ayuda social, cuando no hay alimentos y no hay salida, hay que orar para que se multipliquen los panes, y los panes se multiplican. Y cuando no hay nada que comer, entonces hay que orar para que el Señor haga el milagro de los peces. Y eso tiene que mirarlo la sociedad de este tiempo. Y eso es lo que va a remover, impresionar, y va a despertar la curiosidad de ellos. Para este tiempo, ellos que estaban fáciles en su poder, haciendo lo que les daba la gana, estaban viendo que un poder mayor estaba recorriendo las calles. Que un poder mayor, claro, era el poder sobrenatural. Y eso era lo que ellos estaban viendo. Y a eso le están temiendo. Por otro lado, ¿qué otra capacidad vieron? Vieron ellos. Dice Lucas capítulo 5, otra vez, versículo 12, porque vamos a estar allí en el capítulo 5 de los Hechos. Dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué capacidad podemos observar allí? Unidad. Ellos estaban mirando que a lo mejor, como ellos pueden tratarlo, esta partida de ignorantes, esta partida de locos, porque a veces así lo tratan, esta partida de fanáticos, tiene una virtud, tiene una capacidad, y es la capacidad de mantenerse de acuerdo. Ustedes saben lo que podemos hacer cuando llegamos al poder del acuerdo. Ustedes saben lo que podemos lograr con una iglesia donde todos piensen lo mismo, donde todos sientan lo mismo, donde todos vayan por el mismo camino, el objetivo. Ahorita el objetivo de esta casa, ¿cuál es? Todo enfocarse en el terreno, en el auditorio, en la construcción. Imagínense que todos pensemos lo mismo y nos unamos en ese objetivo y le pongamos corazón y le pongamos sentido de pertenencia. Cuando algunos pasan para construir sus templos 20, 30, 40 años, nosotros los construimos en un año.
Iglesias con 100 años. Después de 100 años construyeron su primer templo. Nosotros en un año. Y cuando 100 años atrás, el bolívar era más fuerte que el dólar. ¿Me está escuchando eso? Y nosotros en el 2013, 2012 para el 2013, construimos un auditorio para 1.500 personas. Aparentemente sin dinero. Eso de una u otra forma les hace ver a la gente que nosotros manejamos un acuerdo, que mantenemos los acuerdos y que esos acuerdos nos generan poder. ¿Me está escuchando? Nos generan poder. Por eso, lo que ustedes se han planteado hacer, tienen que hacerlos en el poder del acuerdo. Y que si no está de acuerdo, póngase de acuerdo. Porque hay algunos que tienen quizás razones bíblicas. Son tan bíblicos que dicen, es que yo no puedo seguir aquí. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice, ahí sacan la Biblia como excusa. La Biblia dice que no podrán estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y entonces a nosotros nos enseñaron que la respuesta o la interpretación de ese texto es que si no estás de acuerdo, sepárate, vete. No. Ese es un llamado a que si no estás de acuerdo, busca en qué están de acuerdo y busca más en qué te pareces, en las coincidencias que en las diferencias. Ese texto es una excusa para muchos. Porque el llamado ahí es, bueno, ¿no estás de acuerdo? Busca la manera de ponerte de acuerdo. Hermanos queridos, cuando la unidad se consolida, hasta el mismo infierno tiembla. Las últimas oraciones de Jesús al Padre es para que su pueblo fuese uno, así como tú y yo somos uno. Y eso tiene que ver mucho con la gloria de Jesús en nuestras vidas. Jesús sabía que juntos podemos hacer muchas cosas. Juntos somos más fuertes. Y oiga, vuelvo, insisto, parece mentira que las autoridades estén mirando eso y nosotros no lo miramos. Nos reunimos todos los domingos, nos reunimos todos los martes, nos reunimos en células, nos reunimos aquí, nos reunimos allá. Algo quiere decir que nos ponemos juntos para estar de acuerdo, y algo quiere decir que nos veamos todos los días. Pero nosotros no nos percatamos de esa fuerza. Y necesitamos percatarnos de esto. Sí estamos de acuerdo, sí somos una fuerza y seguiremos unidos hasta lograr los objetivos. Entonces, ¿qué capacidad miraron los de afuera? Capacidad de mantenerse de acuerdo. Es que de afuera miran y dicen, es que no te puedes meter con uno, porque te metes con unos y te metes con todos. Es que no puedes hablar mal de uno, porque entonces te escucha el otro y el otro lo va a defender. Ese es resguardarse. Y yo no sé por qué lo estoy diciendo, pero se hace falta resguardarse, cuidarse las espaldas. Cuando hay un mover y un proyecto de la magnitud y la dimensión en la que ustedes están soñando, es necesario guardarse las espaldas y tener ojos en todas partes. ¿Aló? Tener oídos en todas partes y defender la visión y defender el proyecto, unirse al proyecto y no tratar de dividir el proyecto. Denle un aplauso al Señor por eso. Pasaba el tiempo y la comunidad cristiana del primer siglo se consolidaba cada día más. Y oiga, cada vez que se consolida, cuando los lazos son más cercanos, oiga bien, adquieren más fuerza y adquieren más espacios de influencia para influir en todas las áreas.
Entonces, ¿qué capacidad han visto hasta ahora? A ver, dígamela. Capacidad sobrenatural. La primera. La segunda, capacidad de mantener o mantenerse de acuerdo. Dígalo conmigo otra vez. A ver. ¿Usted tiene hambre? Yo también. Ok. Capacidad y capacidad de mantenerse de acuerdo. No se pierda, ¿oyó? No se pierda porque se lo voy a estar preguntando. Porque a mí me gusta enseñar. Ok. Vamos a ver qué otra capacidad es la que ellos estaban mirando y que los tenían temblando y los acosaban. Por eso les prohibían hablar, les prohibían predicar. A ver qué otra capacidad miraban. Dice el versículo 13: mas el pueblo los alababa grandemente. Imagínense qué capacidad están mirando ellos allí. La capacidad ¿de qué? De admiración. ¿Y qué más? Eran alegres. La capacidad de ser reconocidos como fuente de bienestar. Dice, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sabe? El movimiento se estaba metiendo en el corazón de la gente. La gente estaba mirando el movimiento cristiano de ese tiempo como una opción, como una esperanza, como una salida. Y eso pone a temblar a los líderes. Cada vez que tú reúnes más gente, ellos piensan que tienen más poder. Pero como ellos ven el poder bajo otras perspectivas, ellos creen que ellos manejan el poder para manipular. En cambio nosotros manejamos el poder para servir a la gente. Y cuando nosotros servimos a la gente dice, ya encontré un espacio en la iglesia. Y entonces la iglesia se hace de ellos. Y la iglesia también tiene un espacio en el corazón de la comunidad. Y entonces la comunidad, ya que hablaba tan mal de la iglesia, ahora dice hay que defender a la iglesia. Tengan mucho cuidado, póngale seguridad, que le van a robar los equipos. Cualquier cosa yo llamo a la policía. Yo soy el vecino tal. Yo estoy vigilante allí de quién llega y quién no llega. En la madrugada llegó alguien, tocó la puerta, no sé quién es, pero yo salí y lo miré porque no era de la iglesia. Aunque no vienen a la iglesia. Entonces, ¿qué capacidad está mirando la gente? Capacidad de ser reconocidos como fuente de bienestar. La iglesia me hace bien. Ya no hay odio contra los vecinos, ni los vecinos odios contra nosotros. El mover de Dios y la actividad apostólica en ese tiempo, manifestada con poder y abundante gracia, hizo que el pueblo se identificara de lleno con lo que veían de parte de Dios. Es gratificante observar a un pueblo meter en su corazón una oportunidad de cambios. Y el mayor bienestar que la gente mira en nosotros es la posibilidad de cambiar totalmente. Y algunos empezar de nuevo. Vamos a repasar, dígame. Capacidad y capacidad de ser reconocido como fuente de bienestar. ¿Será que esa es la iglesia que necesitamos en este siglo? ¿Será que estamos caminando nosotros a demostrar también este tipo de capacidades? Porque las tenemos, pero no las explotamos. La tenemos, pero no la reconocemos. La tenemos y tienen que venir otros a despertarnos a nosotros y decir, pero ustedes no han visto el poder que tienen. Yo los veo unidos. ¿Por qué no utilizan ese movimiento para unir a todos los vecinos, a una junta de vecinos, a ver cómo acomodamos todo esto? Y a lo mejor no hay necesidad de políticos para eso. ¿Aló? Vamos por la otra capacidad que estaba mirando. Dice el versículo 14 del capítulo 5 de los Hechos. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué capacidad están mirando ahora? De aumento, ¿qué más?
de multiplicación. Se están multiplicando. Cada día son más, son un peligro. Se están multiplicando esta gente. Y ahora viene Lucas, que viene contando, generalizando, porque Lucas cuenta la primera conversión, 3,000. ¿Ok? De hombres, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Me están escuchando? En la segunda oportunidad, Lucas dice lo mismo. Se convirtieron 5,000, sin contar las mujeres ni los hombres. Pero ahora aquí dice que también están incluidas ¿quiénes? Las mujeres. Y resulta que las mujeres son más. Siempre son más. Vamos a sacar cuentas aquí, pues. Yo los reto a ir a cualquier iglesia del mundo, y usted se va a dar cuenta que el gran número, el gran porcentaje de los que asisten son mujeres. Y eso también los pone a temblar. Nos pone a temblar a nosotros, imagínense. No va a poner a temblar al poder. Usted no sabe la capacidad que tienen las mujeres. Tú sabes que están haciendo los países en diplomacia. Que ahora las ministras del exterior, las vicepresidentas y yo no sé qué, son mujeres. Claro, eso es un arma bien poderosa. Primero por la habilidad que tienen las mujeres de resolver, la capacidad de resolución, de ser asertivas. Y nosotros lo sabemos. Y los grandes líderes lo saben. Colombia manda a una mujer. Panamá manda a una mujer. Para la cumbre de las Américas, Estados Unidos manda a una mujer. Y entonces los hombres que están ahí comienzan a temblar. Y eso es lo que ellos están viendo allí, mis queridos hermanos. Se multiplican. Cada día son más. Y ahora, para colmo, se convierten en las mujeres. Eso es lo que para ellos constituye una amenaza. Para nosotros constituye una fortaleza. Y grande fortaleza. Que Dios nos llene a la gente de mujeres. Amén. Nos volvemos arriba otra vez. Les dije que íbamos a repasar. Primera capacidad. ¿Cómo? No les entendí. Capacidad sobrenatural. Segundo, capacidad. Capacidad para mantenerse de acuerdo. Número 3. Capacidad para ¿qué? Para ser reconocidos como fuente de bienestar. Ay, mi querida iglesia. Si esto no está sucediendo aquí, hay que procurarlo. Y yo sé que está sucediendo, porque conozco a sus pastores. Pero hay que procurar más, todavía, para influir más. La influencia del reino no hace daño. Presuntamente a los malos les hace daño. Pero para la sociedad, la influencia del reino y los cambios que se producen por la influencia del reino le conviene a todo el mundo, le conviene a la sociedad. Más vale que nosotros comencemos este tipo de movimiento acá en Gaviota, ¿no? Eso, no Gaviotica, Gaviota. Vamos pues. ¿Qué otra capacidad? Esa es la de multiplicación, la que acabo de decir. Ahora escuchen esta. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué capacidad hay allí? ¿Qué capacidad están viendo? De sanidad, sí, pero mira, métale la lupa para que entiendan, la lupa, y métale la lupa. Escuchen, y aún de las ciudades vecinas venían. ¿Qué capacidad tenían? La capacidad de propagarse de manera acelerada. Si yo le dijese esto en este tiempo, usted diría, es fácil, porque tenemos las redes sociales
y es fácil propagar el mensaje. Por la media, usted fácilmente puede hacer llegar este mensaje que están escuchando allí, que están viendo a través de la iglesia de acá. Esto lo puede ver el mundo entero. Y para hoy es fácil de una u otra forma propagarse por la internet. Es fácil propagarse por el Instagram. Es fácil hacer un post y subirlo a Facebook. Traer un comentario que todo el mundo se entere. En el caso de nosotros, entre Bexabé y yo, más de 20,000 personas pueden verlo en un momentito. Más 6,000 que los pueden ver en Instagram. Más 10,000 que los pueden mirar por otro lado. ¿Cuántos miles van? En este tiempo, hablar de esto no causaría ninguna impresión. Pero en aquel tiempo no existía ni la radio, ni la prensa, ni la televisión. No existía internet, no existía ninguna web. No existía. ¿Cómo se propagaron entonces? Por el radio Bemba. Pero oigan mis hijos, es el medio que tenían en ese tiempo. Pero ahora como son los jóvenes, los millennials, los que manejan todo esto, y aquí hay muchos millennials, tienen que aprovechar las redes para propagarse. Como iglesia tienen que propagarse. Este movimiento tiene que propagarse. Este movimiento tiene que ser conocido hasta en la Conchinchina, si existe. Entonces volvemos arriba. Capacidad. Segundo, capacidad. No están anotando, tienen que anotar. Yo les voy a dar tiempo para que anoten, sí. Yo me voy a tomar mi tiempo. Anote allí, capacidad sobrenatural. Anótelo. Segundo, capacidad de mantenerse de acuerdo. Mantengan el acuerdo, por favor. No saquen excusa. Mantengan el acuerdo. Si algo no les guste, busco solucionarlo. Pero no se vaya calladito y tal, que no me gustó y no vuelvo más. No, busque solucionarlo. Hable. Tercero, capacidad de ser reconocidos como fuente de bienestar. Cuarta, capacidad de multiplicarse. Hay que buscar todos los medios para multiplicarnos. De que uno se convierta en dos, y dos en cuatro, y cuatro en 8, y así sucesivamente. Amén. Y la otra capacidad, la capacidad de propagarse de manera acelerada. Claro, era lógico, porque hasta ahí están conociendo un Pedro que pasaba con su sombra y se sanaba a la gente. Y se imagina lo que la gente diría. Pasó un señor allí, yo no sé ni cómo se llama, y estaba el muerto allí en la puerta de la casa. Ese señor pasó como a 2 metros y la inclinación del sol estaba vertical, unos 45 grados especialmente, y allí cayó la sombra de Pedro. Y una vez que cayó la sombra, se levantó el muerto. ¿Ustedes no creen que eso va a impresionar a la gente? Y este se lo dice a este, y así sucesivamente. Y dígame si lo están grabando. Y allí, en plena grabación, en vivo, se levantó el muerto. Enseguida van a tener que habilitar el terreno, porque lo que va a venir, si es por curiosidad, vendrán miles por curiosidad, y se salvarán también con todo y su curiosidad. Amén. Bueno, eso era lo que ellos estaban viendo del movimiento cristiano del primer siglo. Y yo escribí esta reflexión, escúchela, y sin ánimo de perturbar, un movimiento con estas capacidades puede ser visto como una amenaza por el status quo, por el liderazgo, por la manera como ellos viven, por la religión, hasta por la religión se convierte en una amenaza, y para los poderes corrompidos, porque sabe que este tipo de movimiento va abriendo camino haciendo lo correcto, y a ellos no les gusta que se haga lo correcto, especialmente los políticos. ¿Cuánto hay para eso?
¿qué porcentaje me toca a mí? Hazlo mal, hazlo de esta manera, reduce el presupuesto, ponle nada más un pañito allí que aparente que está hecho y ya. Una iglesia de este tipo es un agente divino contra la corrupción. ¿Me está escuchando? Para esos momentos, los líderes se sentían amenazados, de modo que era necesario impedir el avance de este movimiento. Algunas personas, en especial las que gozan de ciertas prerrogativas concedidas por el poder y su gestión, son puestas en evidencia por la verdad divina y que se sienten amenazadas, tienden a responder con amenazas también, y es lo que está pasando en ese movimiento. Ah, me siento amenazado, te voy a amenazar también yo a ti. O te callas tú o me callo yo. Y como yo soy el que tengo el poder, que por cierto, entre comillas, yo te voy a destruir, porque tú eres el que te tienes que callar. Y eso no fue así. Por eso dijeron, ¿y cómo vamos a hacer con esto? ¿Ok? Sigo leyendo. Sus ataques suelen comenzar con etiquetar y dejar una matriz contraria a las genuinas motivaciones de quienes pretenden darle una vida más digna y segura a los pueblos. La iglesia en esto. Ah, no, si es lo que van puros ignorantes. No, así comienzan. Así dicen. Fíjate que ahí está el malandro el drogadicto, eso. Y bueno, hay como 10 drogadictos en esa iglesia. Claro, ellos ven el drogadicto que llegó, pero no comentan el hombre sano que salió. No lo comentan, porque comienzan a etiquetar ese pobre pastor. No, eso no va a hacer nada. Ese es un pobre muchacho. Es un evangélico más, una iglesita más que está allí, mira ahí, encerraditos, ahí no, eso no le va, déjenlo tranquilo, eso no se mete con nadie. Sus ataques suelen comenzar con etiquetar y dejar una matriz contrarias a las genuinas motivaciones de quienes pretenden darle una vida más digna y segura a los pueblos. En el caso de los apóstoles, en la oportunidad que estuvieron llevando el mensaje del reino a Tesalónica, fueron calificados como trastornadores. Hoy nosotros tratamos de darle otro sentido a la palabra trastornar, lo buscamos del griego y lo hacemos parecer bonito, pero esta palabra para aquel tiempo era un descalificativo producto de una amenaza. Hoy día nosotros decimos, claro que somos los trastornadores y vamos a seguir trastornando porque queremos cambiar esta sociedad y queremos cambiar este mundo y queremos cambiar la familia. Ahora sí nos pueden llamar trastornadores, porque lo que significó allá en ese momento no significa ahora aquí. Y como lo asumieron ellos allá, no lo asumimos nosotros aquí. Que nos llamen trastornadores, fanáticos, como quieran que nos llamen. A nosotros lo que nos interesa es que lo que estamos haciendo está produciendo cambios en la gente. Y nuestras familias son los primeros testigos de cómo cambió tu esposo cuando lo tenías todo perdido, que cómo tu matrimonio se reconstruyó cuando ya estaban a punto de divorciarse, cómo el Señor rescató a mi hijo de la droga, del homosexualismo. Nosotros somos testigos de esto. Si nos quieren llamar trastornadores, que nos llamen. Decían, esto que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Iremos a cualquier parte. Por ejemplo, Bexa y yo estamos yendo a todas partes. No tenemos avión, pero siempre habrá avión. Y algún día habrá un avión dispuesto, con la ayuda de ustedes en sus oraciones, ¿no? Pero si les sobran unos dolaritos por allí. Pero en el caso de los apóstoles, quienes fueron realmente amenazados, respondían con soluciones y con oportunidades. Yo soy un trastornador, pero mi respuesta no es la violencia, mi respuesta no es la inseguridad, mi respuesta no es la tracalera, mi respuesta no es hacer mal, mi respuesta
es brindarle oportunidades a la gente. Ponme el nombre que tú quieras, pero lo que yo hago va a testificar por mí y de mí. Amén. Por eso, ante estas 5 capacidades que ellos están viendo, estamos delante de un movimiento indetenible. Y así fue. ¿Cuántos años pasaron de esto? Desde el primer siglo hasta ahora. ¿Cuántos años han pasado? Después de Cristo, 2018 años. Y en 2018 años, ¿cuántos atentados han habido para destruir a la iglesia? ¿Han podido? No han podido, ni pueden con ella, ni podrán con ellas. Yo les voy a decir algo a ustedes de parte de Dios. Ustedes son una iglesia influyente. Ustedes se tienen que abrir al mundo y conquistarlo. Pero también les voy a decir que una vez que quieran enfrentar la maldad en la calle con el mensaje del reino, se van a encontrar la gente que se va a oponer. Pero también ustedes van a tener respuesta, porque la respuesta va a ser que ustedes van a tener capacidad sobrenatural. Ustedes van a tener la capacidad de estar unidos. Ustedes van a tener la capacidad de presentarse como una opción de bienestar al pueblo. Ustedes se van a presentar como aquellos que no son un simple grupo, sino que tienen estrategias y por eso se multiplican. Y ustedes se van a dar a conocer aquí en el mundo entero, porque se van a propagar. Ahora tenemos que darle respuesta a la incertidumbre de ellos. Pero si ellos no tienen respuesta, nosotros sí tenemos respuesta. Y no simplemente decir Cristo es la respuesta. Sí lo sabemos. Pero la iglesia necesita tener respuesta y dar respuesta a este mundo. Y dar una respuesta a los poderes. A los que manejan el poder. A los que han contaminado nuestras naciones por la manipulación del poder, contaminándolo, corrompiéndola, dañándola, metiéndola en la miseria. Nosotros necesitamos darle una respuesta. Nosotros sí la tenemos. Y esa es nuestra lucha como apóstol. Lograr que la iglesia tenga respuesta. Ayudarles a pensar. Ayudarles a hablar, a emitir una palabra de sentencia y una declaración de bienestar y no quedarse mudos. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La iglesia tenía la respuesta y aquí tenemos la respuesta. Si tenemos respuesta, tenemos trascendencia. Ok, si no la poseemos, nos sumaremos a la carrera de miedos y se apegará a las exigencias e intimidación de los sistemas de poderes humanos y nos acomodaremos al silencio y diremos calladitos nos vemos más bonitos. ¿Ok? Y a la complicidad, porque si callamos nos volvemos cómplices de la corrupción y del malestar. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Aquí tienen la respuesta. Ahí mismo en Hechos 5. Parece mentira que ese capítulo tenga tantas cosas buenas. Capítulo 5, versículo 23. Dice: la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Cuál es la respuesta? Seguiremos la muestra de lo sobrenatural como principio de este movimiento. Lo sobrenatural continuará y ustedes no lo van a detener. Si tiene que mandar un ángel, mandará un ángel. Pero a nosotros no nos van a detener. No les crean sus amenazas. Porque cuando uno quiere hacer algún bien y algo bueno, y cuando uno lo quiere hacer correctamente, aparecen los Zambalat, los árabes, los amonitas, y aparecen todos para poner tropiezo. Pero nosotros seguiremos haciendo lo correcto
y seguiremos actuando en lo sobrenatural y ustedes no nos van a pagar ni detener. Esta novela continuará. Esto va a continuar, llueva, truene o relampaguee, porque es un poder sobrenatural. Por otro lado, los apóstoles y la iglesia continuarán predicando. Y miren lo que dice el versículo 25. Una vez que le sacaron de la cárcel, el ángel le dijo: váyanse otra vez al templo a predicar otra vez. Y esa fue la respuesta que le dio el jefe de la guardia. Ellos están allá en el templo predicando, pero bueno, otra vez. Y dice versículo 25: y están en el templo enseñando al pueblo. Y la respuesta, versículo 29: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos mandan a callar, a ustedes no les vamos a hacer caso, aunque ustedes piensen que le estamos violando una ley. Pero delante de Dios esa ley es nula, porque nosotros no vamos a callar el mensaje del reino, así nos quiten la vida. Y oigan lo que dice el versículo 42. Como cuando uno dice, déjeme buscar el dicho bien: si no te gusta la sopa, dale 2 tazas. Algo así. Dice, y todos los días. ¿Cuándo? No era uno sí o no. Y esto no es extremismo. Y todos los días para que le duela. Porque ellos pudieron haber creado una regulación. Ok, vamos a hacer algo. Ustedes van a venir aquí lunes, martes y sábado. Los demás días no vienen aquí. ¿Y qué hacían ellos? No, señor. Todos los días en el templo y por las casas, para que más les duela, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quieren una respuesta? Ahí la tienen. Aquí está la otra respuesta. Dios siempre, escuche bien esto, si quiere lo anota, se lo voy a decir para que lo anote y no lo pierda de vista. Dios siempre levantará algo o a alguien. Dios siempre levantará algo o a alguien para preservación de su pueblo. Cuando ellos estaban buscando respuesta, ¿sabe qué hicieron? Llamaron al Sanedrín. Y en el Sanedrín estaban todos los hombres más calificados de su tiempo. 70 hombres que por poquito tenían que hablar los 70 como miembros del Sanedrín. 70 idiomas. Sabían de leyes, porque estaba compuesto también por fariseos, doctos o doctores de la ley. Y se reunieron, llamaron a una reunión para ver qué vamos a hacer con esto. Y ya ellos estaban enjuiciando. Vamos a dejarlos encerrados, vamos a castigarles, vamos a meterle 5 años preso, vamos a darle una sentencia definitivamente firme para que no hablen más. Y ahí estaban deliberando. Y total, todo apuntaba a acabar con el movimiento. Y dice versículo 34: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo a todos: saca a los apóstoles, que yo tengo algo que decirle a ustedes. Hace tiempo se levantó un movimiento de fulano de tal, le dijo Gamaliel. Tuvo su tiempito, lo mataron a él y se acabó el movimiento. Pasaron los años, se levantó otro movimiento parecido, a lo mejor con una ideología distinta,
lo total era movimiento y estaba arrasando con gente. Volvieron a matar al líder y se acabó el movimiento. Con ellos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si este movimiento es de Dios, no lo van a poder detener. Pero si no es de Dios, es sencillo. Si no es de Dios, pasará igual que les pasó a los otros movimientos. Y oigan, yo hasta no hace mucho le tenía mucho cariño a Gamaliel. De verdad, mucho cariño por el aporte que da en ese momento preciso. Pero no era Gamaliel, era la intervención de Dios moviendo la boca de Gamaliel. Porque yo me doy cuenta, analizando la historia, número uno, que Gamaliel no era ningún simpatizante del cristianismo. Y número dos, y a la prueba me remito, Gamaliel fue el maestro ¿de quién? De Pablo. ¿Y qué hizo Pablo con los cristianos? Los perseguía. ¿Quién era el maestro de Pablo? ¿Quién le enseñó a odiar a los cristianos? ¿Quién lo instruyó? Gamaliel. Por eso Pablo era un legalista. Por eso Pablo era un fundamentalista en persecución de los cristianos. Y yo saco conclusión que eso lo aprendió de su maestro Gamaliel. De modo que allí es donde está lo milagroso y lo grande. No, si él simpatiza con el evangelio y Dios lo usó. No, él no simpatizaba con el cristianismo. Con él pasó lo mismo que pasó con Balaam. Ah, no me quieres oír y me quieres dañar a mi pueblo, entonces hago hablar a la burra. Si no me quieren oír, entonces voy a hacer hablar la burra. Pero lo que está bendito, tú no lo vas a maldecir. Lo que yo le doy continuidad y permanencia eterna, tú no lo vas a detener. Lo mismo pasó en Egipto, cuando aquel faraón decía que no conocía a José. Y empezó a crecer y a multiplicarse aún más la fuerza social, la fuerza, el poder social, el poder económico de Egipto comenzó a crecer porque había un pueblo apartado y era el pueblo israelita, y cada día nacían más y cada día nacían más y cada día tenían más poder, cada día estaban más estructurados, cada día, escúcheme, cada día estaba más estructurado, cada día estaba más ordenado. Y aquel faraón dijo: no, esto es un peligro. Hay que ver cómo detenemos a esta gente. Ponle más trabajo. Y como se seguía multiplicando, porque dice, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y como no vieron otra solución, dijeron: vamos a hacer algo. Porque saben, cada vez que un hombre se acostaba con la esposa, la preñaba del tiro. Y yo creo en esa sobrenaturalidad, porque Dios quería multiplicar a su pueblo. Hagamos algo. Todo niño varón que nazca, mátenlo. Y llamaron a las parteras. ¿Y ustedes creen que las parteras eran temerosas de Dios, amaban a Dios? A lo mejor tenían temor de Dios, del Dios Sol, del Dios Luna, del Dios, pero de algo temían. Pero ustedes creen que era que simpatizaban con los israelitas. ¿No? Y resulta que no mataron a nadie. Y no mintieron. Porque ahora es donde está lo sobrenatural. La gente piensa que ellas mintieron. Ellas no mintieron. Simple y llanamente dijeron, cuando Faraón le preguntó: ¿y por qué no han matado a los niños? Ah, porque cuando nosotros llegamos ya paren, sin necesidad de que estemos nosotros. No nos da tiempo de agarrar al muchacho y matarlo. Porque una vez que nos descuidamos, empiezan a parir por todos lados. ¿Y quién cree usted que estaba detrás de todo eso? ¿Y quién cree usted que utilizó ¿cómo se llama a ella? A Cifra y a Púa. O a Púa. Dios. Dios no nos va a dejar perecer, mis amados hermanos. No nos va a dejar perecer. Nuestras familias no perecerán. Nuestros hijos no perecerán. Y aunque haya oposición, obstáculos, deuda, lo que haya, Dios se va a inventar una y nos va a sorprender.
¿Quieren más respuestas? Aquí les tengo la última. Porque ya el pastor Daniel me está mirando, él tiene hambre. Él tiene hambre. Aquí está la respuesta. Su pueblo considerará perpetuamente que sufrir por causa del reino de Dios los hace dignos de ser llamados hijos de Dios. Como para cerrar el capítulo, con el versículo 41 dice: y ellos, sabe que los tenían allí delante de Sanedrín, y después, como oyeron la palabra de Gamaliel, los maltrataron otra vez y los soltaron y le prohibieron hablar en el nombre del Señor. Y dice: y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos. No salieron tristes ni cabizbajos. Ay, que me dieron 40 latigazos. No. Y salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es imposible, mis amados hermanos, detener a un pueblo con esta gallardía. Y este pueblo de gaviota tiene que convertirse en un pueblo gallardo, con todas estas capacidades y dándole respuestas y soluciones a las carencias que tiene el pueblo, que tiene la gente, y a la necesidad de tener a Cristo en su corazón.